Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 12. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Vamos a orar. Inclina su rostro, por favor. Ore conmigo, ore por mí. Padre, gracias. Yo te bendigo en esta tarde, Señor, y te doy gracias por esta preciosa oportunidad. Gracias, amado Jesús, porque nos permites estar aquí, Dios mío, tu presencia en medio nuestro. Señor, pedimos la continuación de tu Espíritu Santo en este ambiente, Señor, y que cada uno esté atento a tu palabra, Señor amado. Que cada uno, Dios mío, estemos dispuestos a recibirla, Padre, para edificación. Que cada uno, Señor amado, estemos ansiosos por recibirla para nuestra edificación espiritual. Quita, Dios mío, reprendemos toda actividad de las tinieblas, Señor amado, todo ambiente, Señor, que no sea propicio en esta mañana, en esta tarde, Señor amado. Lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor amado, que los aires sean, Dios mío, limpios, Señor amado, el ambiente, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Si hay alguna contaminación, en el nombre de Jesús, pon tu mano preciosa, Señor, usa ese instrumento, porque solo soy instrumento en tus manos. Señor, para la gloria tuya te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén y amén y amén. Dios les bendiga. Siéntese, por favor. Vamos a proseguir en una serie que hemos estado incluyendo las 7 iglesias de Apocalipsis. Amén. Hemos hablado ya de las primeras 2 iglesias, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Gloria al Señor, que cada una de ellas hemos incluso hecho alusión al tiempo histórico, y yo digo, hermano, incluso profético, al que estas iglesias pertenecieron. La iglesia de Éfeso perteneció a la época del inicio de la iglesia primitiva, y la iglesia de Éfeso se le llama la atención por haber dejado el primer amor, porque era una iglesia que practicaba aquellas obras, aquellas cosas que, gloria al Señor, incluso los cristianos recién convertidos, aquellos que están en ese primer amor, hacen, y que conforme pasa el tiempo las dejan de hacer. Amén. La iglesia de Éfeso era una iglesia muy bendecida, una iglesia que había rechazado toda falsa doctrina, una iglesia que se había opuesto a todo tipo de pecado, a todo tipo de falsa enseñanza. Y era una iglesia muy, muy extraordinaria, una iglesia muy ortodoxa, una iglesia que se había propuesto, amén, mantener las prácticas cristianas, las prácticas de la iglesia dentro de ella, y no permitir que entraran prácticas a ella misma. Pero había hecho algo esta iglesia, que a pesar de su ortodoxia, a pesar de su celo por la doctrina, habían dejado el primer amor, habían dejado de amar, seguramente, no sé, hermano, las cosas más primordiales. Se habían enfocado mucho tal vez en lo que era, no sé, quiero, hermano, decir en lo que era tal vez litúrgico, en la adoración, y amén, y defendían mucho la doctrina, pero habían dejado algunas prácticas importantes. El amor, no sé si el amor a la congregación, el atender a las personas, pero algo había pasado.
Gloria al Señor, porque incluso leímos que Éfeso, el Señor le dice, y me amas, y incluso por causa mía lo has hecho, es decir, has predicado por amor a mi nombre, lo que significa que era una iglesia que amaba a Jesús. Éfeso, la primera iglesia. Gloria al Señor, pero había dejado su primer amor. La iglesia, gloria al Señor, que sigue, la iglesia de Esmirna, es una iglesia a que también se le hace un reclamo. Alabado sea el Señor. Y le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser, amén, judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Gloria al Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. Esta iglesia prácticamente pertenece a una época distinta, a la época después de los primeros 100 años de la iglesia. Amén. La iglesia de Esmirna es una iglesia perseguida. Es una iglesia que sufre, hermano, una persecución terrible. Amén. Cuando leemos la historia nos damos de cuenta que los primeros 300 años de la iglesia, digamos los segundos 200 años, porque amén, la iglesia de Éfeso, digamos que proféticamente tiene su cumplimiento, y se puede llamar así, hasta el año 100 aproximadamente, cuando muere Juan, el último de los apóstoles en morir, y de allí digamos que comienza o sigue más bien la iglesia siendo perseguida por Diocleciano y otros emperadores que fueron, hermano, muy genocidas. Amén, hombres crueles bajo el imperio romano. La iglesia fue perseguida horriblemente. Los cristianos morían en las hogueras. Amén, se entretenían con ellos en los coliseos romanos. Amén, y hacían, hermano, espectáculo de ellos y los mataban. La iglesia de Esmirna es una iglesia muy sufrida. La iglesia de la persecución. Amén. La iglesia que fue en un momento, hermano, dice el mismo texto, que iba a pasar un momento de tribulación por 10 días. Parece que la historia nos enseña que hubo, hermano, una época, creo que incluso de 10 días, donde hubo, hermano, masacres históricas contra miles de cristianos en esta época, por el imperio romano, por aquellos que se oponían a la religión cristiana. Incluso los propios judíos no convertidos, los judíos que practicaban la religión, ahora Señor, judaica, entregaban a los propios cristianos, los entregaban al gobierno romano para, para un poco simpatizar con ellos y quedar bien con los romanos, amén, y los denunciaban y morían muchos de ellos. Y el Señor les dice, amén, a estos judíos que no eran judíos. Y que cuando se reunían en la sinagoga, que no se reunían en realidad para gloria al Señor, observar la ley, sino que Él dice que es una sinagoga de Satanás, queriendo decir que estos judíos que profesaban, según ellos, la fe en Dios, o la fe en la gloria al Señor, en las promesas de Dios a través de la ley, ellos mismos se entregaban a los judíos convertidos para que fueran, hermanos, torturados. Y el Señor les dice que son sinagoga de Satanás, es decir, ustedes mismos se entregan a otros judíos que son igual que ustedes, que son convertidos al evangelio para ser torturados. La iglesia de Esmirna es una iglesia muy sufrida. Pero vamos a hablar, hermano, en esta ocasión de la iglesia de Pérgamo. Ahora, Señor, la iglesia de Pérgamo, que llamamos la iglesia casada con el mundo, porque ese es nuestro tema ahora, la iglesia casada con el mundo, la iglesia que experimentó, hermano, el gran cambio, la iglesia que dejó, alabado sea el Señor, que saltó del sufrimiento, la iglesia que saltó de la persecución, la iglesia que da un salto, hermano, amén, vamos a decir, de las hogueras, amén, la iglesia que da un salto, gloria al Señor, de ser decapitados los hermanos, dan un salto a los privilegios del gobierno. Porque ahora en esta época, gloria al Señor, en este momento, la iglesia deja de sufrir por un edicto de un nuevo emperador que entró, amén, en el imperio, a gobernar el imperio romano, y fue Constantino. Constantino, hay, gloria al Señor, algunas verdad, contradicciones en cuanto a este hombre. Algunos creen que Constantino fue un verdadero cristiano, porque supuestamente él se convirtió al evangelio, se convirtió al cristianismo, y cuando entra al gobierno, gloria al Señor, todos los cristianos del imperio, los miles de cristianos que había, no sé si millones, pero los miles que había, después de ser perseguidos, hermano, se lanza un edicto en el año 311 y es ratificado en el 313, gloria al Señor, y ya en el 380 por un emperador siguiente que, gloria al Señor, que se llamaba, gloria al Señor, Teodosiano, amén, Teodosiano. Este hermano lo confirma para que la iglesia pasara a pertenecer al Señor, al Estado, es decir, que ahora la iglesia era Estado, era gobierno.
Así que de ser perseguida la iglesia en Esmirna por la antigua iglesia, que ya hablamos, la iglesia hermano anterior, ahora Pérgamo goza del poder. Ahora Pérgamo goza de los privilegios. Ahora Pérgamo goza, hermano, de la comunión con el gobierno. Y no solamente eso, la iglesia comenzó a corromperse, la iglesia comenzó a tener privilegios, a tener posiciones. Incluso, hermano, más adelante, gloria al Señor, bajo el gobierno o el imperio de otros, como lo fue Teodosiano, la iglesia era prácticamente tan privilegiada que los que no fueran cristianos no podían tener, hermano, posiciones en el gobierno. Se volteó totalmente ahora la situación. Antes eran perseguidos, ahora si no eres cristiano, tú no tendrás privilegio del gobierno. Eso no benefició a la iglesia, eso no ayudó a la iglesia. ¿Qué nos da a entender la iglesia de Pérgamo nosotros? Porque es un mensaje para la iglesia actual. Que las comodidades de la iglesia y los privilegios de la iglesia y la libertad de la iglesia en los países no necesariamente nos beneficia. ¿Por qué no nos beneficia? Por un lado nos sentimos contentos porque estamos en un país, y gracias a Dios por los países que dan libertad al evangelio, gracias a Dios por los países nuestros, gracias a Latinoamérica, que hay libertad para el evangelio, que los gobiernos no nos persiguen, en este país no nos persiguen, incluso hay privilegios para la iglesia. Hay, hermanos, privilegios, algunos privilegios para la iglesia de parte del gobierno que no son necesariamente políticos, pero que, por ejemplo, usted ve, hermano, en este país hay el privilegio que las iglesias, amén, compramos nuestros edificios y no le pagamos al gobierno impuestos por los edificios. Porque no pagamos ni un quinto en este lugar de impuestos al gobierno, que serían, gloria al Señor, miles de dólares si pagáramos impuestos como si fuera un negocio. Pero ese es un privilegio del gobierno. El gobierno defiende a la iglesia, aunque ahora, hermano, hay muchas amenazas contra la iglesia por el asunto de la inmoralidad y por la oposición que la iglesia, hermano, ha tenido que hacer en cuanto a tanta inmoralidad, gloria al Señor. Pero la iglesia sigue teniendo privilegios. Podemos hablar libremente. Podemos predicar en la calle, podemos hablar de Jesucristo, podemos protestar en contra de aquellas cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque tenemos libertad. Pero hacemos la pregunta es, ¿las libertades nos benefician? Sí nos benefician si nosotros, amén, somos cuidadosos en mantener la doctrina bíblica, pero no beneficia, gloria al Señor, cuando la iglesia se desborda, cuando la iglesia se sale, hermano, de sus límites, cuando la iglesia se pervierte. No nos beneficia, amén, porque entonces el gobierno y la iglesia en cierta forma y la inmoralidad, hermano, como que comienza a haber una mezcolanza, una dilución, a diluirse, amén, el mundo con la iglesia. Por eso que las libertades son buenas, pero no necesariamente edifican a la iglesia. La iglesia de Tiatira, o de Esmirna, perdón, era una iglesia que se mantuvo muy pura. Si usted lee, hermano, gloria al Señor, el mensaje de la iglesia de Tiatira, es una iglesia pura. De Esmirna, perdón. Una iglesia que representaba olor fragante, porque la palabra Esmirna es como mirra, y que a Dios le agradaba esa iglesia. Pero Pérgamo no es una iglesia que agrada al Señor, a pesar de que había retenido la fe. Y esto le dice a la iglesia: has retenido mi fe, pero tienes un problema, porque en la iglesia se había metido la inmoralidad. Y esta iglesia proféticamente, hermanos, representa a la iglesia que se casa con el gobierno, a la iglesia que abandona su pureza doctrinal, a la iglesia que abandona, hermano, su pureza con Dios, y ahora tiene una alianza con el gobierno, con el mundo. Y la iglesia se corrompe totalmente, de tal forma que cuando usted lee la historia de la iglesia, léala por favor, cómprese un libro, si no está en el MISPA, cómprese un libro de historia de la historia de la iglesia, y dése de cuenta, hermano, cómo es que en esta época la iglesia totalmente se corrompió, se desapareció la iglesia cristiana. En los próximos años, la iglesia no parecía nada a la iglesia de los Hechos. La iglesia de Pérgamo, la iglesia que representa el periodo de Pérgamo, no parecía nada a los cristianos de Pentecostés. No se parecía nada a los cristianos de la iglesia anterior, que era Esmirna. Nada. La iglesia comenzó a formarse también un asunto de comercio. Comenzó la negociación, hermano, y el reconocimiento de imágenes, el reconocimiento de las cruces para venderlas, el reconocimiento de reliquias religiosas, de asuntitos para que la iglesia sobreviviera. Cuando se paganizó, se inventaron muchas cosas, gloria al Señor, que después comenzaron prácticamente
a mezclarse con la idolatría, de tal forma, hermano, que la iglesia perdió totalmente su esencia y se perdió en un imperio tan poderoso, en un imperio que tenía, hermano, tantas costumbres, a donde se adoraban a los ahora, Señor, a los emperadores, porque dice, hermano, al Señor, que donde mora Satanás. Cuando vemos el versículo, vamos a estarlo leyendo, nos damos de cuenta que hace alusión nada menos que al imperio romano, porque en Pérgamo, amén, había un templo, recuerda, Señor, que era dedicado, amén, al emperador para ser adorado. Los emperadores reclamaban adoración, se hacían dioses, se autollamaban dioses. Y las personas tenían que rendirles tributo, tenían que adorarlos, tenían que rendirles reverencia. Y por eso, hermano, los cristianos fueron perseguidos horriblemente. La peor decisión que hicieron algunos emperadores, hermano, fue tomar, amén, algo que no les pertenecía a ellos. La deidad, ser deidades, ser dioses. Y eso automáticamente llevó a los cristianos a una persecución tremenda, porque para ellos el único Dios que merecía ser adorado era Jesús. Y ahora se encuentran, hermano, con una competencia terrible y son perseguidos. La iglesia de Pérgamo comienza un momento, permítame el término, si se puede decir así, de luna de miel con el gobierno. De luna de miel, ahora, Señor, con el imperio. Ahora ya no hay persecución. Seguramente que en este tiempo muchas personas nos alegraríamos y diríamos, amén, no sé, nos sentiríamos muy contentos que los gobiernos, que los presidentes de algún país se convirtieran al evangelio, que los gobiernos fueran cristianos. Y eso es bueno, hermano, pero no necesariamente saludable. Yo creo que la iglesia funciona y debe funcionar todo el tiempo, totalmente independiente de la política y los gobiernos, porque la iglesia no tiene, hermano, no fue diseñada en la Biblia. Cuando leemos, por ejemplo, la designación de la iglesia en el libro de San Mateo, y también la designación de la iglesia y el poder que los apóstoles recibieron, no fue un poder político. En el libro de San Mateo capítulo 16 y verso 18, cuando Cristo, el Señor, dice a Pedro, ahora Jesús, ¿usted se acuerda, hermano, aquella declaración, aquella confesión que hicieron los discípulos allí en Cesarea de Filipo? Cuando el Señor le pregunta a sus apóstoles, ahora, Señor, ¿qué dicen los hombres? ¿O quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos comenzaron a decir entre ellos, entre los apóstoles, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres, ahora, Señor, Juan el Bautista, o algunos de los profetas. Pero el Señor, cuando escucha la expresión de ellos, amén, en cuanto a qué opinaba la gente, Él se dirige a ellos personalmente y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La iglesia, hermano, que Pedro respondió inmediatamente, le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba haciendo una confesión maravillosa, una declaración, hermano, por revelación del mismo Dios, que Cristo era la única fuente, que Cristo era nuestra roca, gloria a Jesús. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En ese momento, en Mateo capítulo 16 y verso 18, es la primera vez donde se menciona la palabra iglesia. Diga conmigo, iglesia. No y, la palabra iglesia, diga iglesia. La palabra iglesia del griego, eclesia con doble K, eclesia, era un grupo de personas llamados, amén, a veces eran seleccionados de entre la sociedad o incluso del gobierno. Era un grupo de personas muy selectos que eran enviados afuera para ayudar a la comunidad. Era como una sociedad, muy aparte del gobierno. Entonces a este grupo se le llamaba iglesia o eclesia. Si alguien tenía alguna necesidad especial relacionada con eso, le decían, ve por favor a la iglesia. ¿Quién era la iglesia? Bueno, para el gobierno o para la sociedad de su tiempo era un grupo de personas llamados fuera del gobierno, fuera de la sociedad, digamos, para ayudar en ciertas necesidades a la comunidad. Entonces el Señor toma esa frase, iglesia, que seguramente en sentido espiritual o simbólico significa los llamados fuera. ¿Por qué? Porque la iglesia fue llamada fuera del mundo para servir a Cristo, fue apartada del mundo para servir a Cristo. La iglesia no son todos. La iglesia es un grupo selecto, redimidos con la sangre de Cristo, que alcanzaron la experiencia de la salvación. Y este grupo es compuesto por miles de creyentes a través de todo el mundo que son llamados la iglesia.
Entonces la iglesia tiene cualidades, características. La iglesia no es cualquiera. Si usted pertenece a la iglesia de Cristo, usted tiene que mostrar cualidades y características de un verdadero creyente convertido que ha salido del mundo, eclesia, ha salido del mundo y ha sido separado para Cristo. Por eso él dice, amén, en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. ¿Qué significa? Que la iglesia sería dotada de una autoridad que no era política, porque la iglesia no tiene poder político. La iglesia no fue llamada para ejercer política. Y aunque usted y yo podemos, hermano, participar en la política individualmente, dando nuestro voto, dando nuestra opinión, protestando por algo que no nos guste, pero la iglesia no tiene poder político. La iglesia no fue llamada para estar en la política. Entonces el Señor, al diseñar la iglesia cristiana, gloria al Señor, de esa manera, como un reino espiritual, amén, al entrar en la política, al envolverse en la política, la iglesia se corrompe. Primero, porque no fue diseñada para eso. Segundo, cuando la iglesia ostenta poder político, los hombres, aunque sean creyentes, van a tender a corromperse. ¿Por qué? Porque en el hombre hay corrupción. Y la única manera que el Señor podía y puede, y hermano, y lo seguirá haciendo, de mantener una iglesia pura para Él, es mantenerla fuera de todos los, hermanos, de todos los lazos de la política. De todo, hermano, al Señor, aquello que tiene que ver, amén, con los asuntos de gobiernos humanos. ¿Por qué? Porque la iglesia, amén, no tiene el poder para gobernar humanamente. La iglesia tiene el poder espiritual. La iglesia puede vencer potestades. La iglesia puede orar, hermano, amén, por los gobernantes. Dice el apóstol Pablo, orar por los que gobiernan, por los que están en eminencia, orar por los que están gobernando, ora por tu alcalde, ora, gloria al Señor, por sus gobernantes. Pero la iglesia no tiene de parte de Dios la autoridad para gobernar políticamente. Y Pedro, hermano al Señor, recibe aquella declaración que él es Pedro o Petras o Petros, que quiere decir piedra. Y el mismo apóstol Pedro en su carta dice que somos piedras vivas, edificándonos unos sobre otros, porque usted es una piedra viva también. Y Cristo le dice que sobre la roca edificaría su iglesia, y ya entendemos que en su contexto la roca no es Pedro, porque la palabra Pedro, gloria al Señor, amén, no es roca, es piedra. Y la roca es Cristo. Es más, Cristo es la roca eterna de los siglos, gloria al Señor. Y el propio, amén, gloria al Señor, el Nuevo Testamento hace alusión a Cristo como la roca que Moisés, gloria al Señor, amén, le golpeó para que diese agua. Cristo es comparado con la roca. Una roca es firmeza. Una roca significa, hermano, estabilidad. Y Cristo es esa roca. Y por eso es que Pedro jamás podría ser esa roca. Nunca. Por otro lado, Hechos capítulo 1 y versículo 8. En los versos anteriores, los discípulos que se habían reunido cuando Cristo estaba, hermano, para ascender al cielo, en ese cuadro maravilloso de Hechos capítulo 1, léala en su casa. Había como 500 hermanos, según declara 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo declara que había como 500 hermanos mirando aquel cuadro maravilloso cuando Cristo, después de su última aparición durante 40 días, descendió al cielo y les dio un mandato a sus discípulos, entre ellos ir y predicar el evangelio. Y entre otros, hermanos, cuando ellos preguntan, porque algunos de ellos tenían toda la esperanza de que Israel fuese, hermano, restaurado como una nación política, de que Dios, hermano, les restituyera a ellos, amén, el poder, su autonomía como gobierno, su autonomía como nación. Y todavía tenía esperanzas que Cristo hiciese algo en ese último momento. Y le preguntan, Señor, ¿vas a restaurar Israel? Y Él les dice, no os toca a vosotros saber las sazones y los tiempos que están solamente en la potestad de mi Padre. Pero algo importante aquí, escucha, hermano. Y esta declaración la está haciendo a la iglesia, a los nuevos convertidos. Y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en toda Judea y hasta lo último en la tierra. Es decir, que los creyentes, los nuevos creyentes que nacerían como iglesia 10 días después de esas palabras, 10 días después que Cristo dijo eso, en Pentecostés nació la nueva iglesia, compuesta por 120 hermanos, los cuales, hermanos, fueron equipados ¿con qué? Con un libro de leyes terrenales, con una enciclopedia para hermanos, tratar asuntos legales,
con una enciclopedia, hermano, para tratar asuntos, gloria al Señor, criminales. No. Ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y en toda Judea y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, la iglesia fue fundada en bases del poder de Dios actuando en los creyentes. La iglesia no tuvo ni tendrá ninguna capacitación política para funcionar como tal. ¿Se dio cuenta, hermano, cómo es que la iglesia funciona? ¿Se dio cuenta por qué entonces ahora Pérgamo, hermano, se pierde? ¿Por qué Pérgamo? Prácticamente la iglesia de Pérgamo, Señor, en esta época de los años, amén, de Constantino y su sucesor que fue, gloria al Señor, también Teodosino, se pierde porque la iglesia no fue diseñada para eso. Y quiero seguir leyendo un poquito sobre eso, hermano. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Wow. Donde está el trono de Satanás. Mire, hermano, el diablo utiliza los medios y los sistemas mundanos de una manera muy terrible. Nosotros no podemos darnos de cuenta si no estamos alerta a la palabra. En la clase de hoy decíamos que muchos cristianos evangélicos carecen de conocimiento de Dios porque poco leen la Biblia. Y cuando la leemos o la leen, hermano, solo la leen porque están buscando una solución a su necesidad. Y no es que sea malo buscarlo para eso, pero no hay que leerla solamente para eso. Hay que leerla porque queremos conocer al Creador, queremos conocer a Dios. Yo no quiero leer el Salmo 23 porque quiero que Dios me provea solamente. Quiero leer el Salmo 23 porque también dice que Él me corrige con su vara, me corrige con su cayado, me tiene que disciplinar. Y cuando las personas no leemos la Biblia objetivamente, gloria al Señor, la gente fácilmente puede, hermano, caer en errores. ¿Y por qué se caen en los errores al Señor? Porque la iglesia se ha olvidado de lo más principal. Se ha olvidado, alabado sea el Señor, que lo más principal en la vida no es simplemente disfrutar de los beneficios que nos trae la bendición del Señor, pero también, hermano, es estar alerta. Yo conozco tus obras y donde mora Satanás. La iglesia de hoy en día, como en todas las épocas, estamos librando una batalla constante, terrible contra Satanás, hermano. Estamos librando una batalla tremenda contra la inmoralidad del mundo. La iglesia como que cada vez más, hermano, como que el mundo la va presionando. Escúcheme, hermano, presionando. Escuchaba ayer algo que compartía con mi hija y le decía: hija, hay cosas que uno escucha por noticias que te enojan de verdad, hermano, pero literalmente te enojan. O sea, no es simbólico ni espiritual, no, me enojan de verdad. Pastor, ¿usted está enojado? Escúcheme lo que voy a decir. Hay una historia aquí en Colorado de un pastelero, que le hemos dicho varias veces ya, hermano, que se negó a hacerle un pastel diseñado a una pareja gay. Y lo demandaron, le llevan a la corte, pero no hubo ningún problema porque entonces estaba el presidente del antiguo. Y a su favor fallaron. Pero estas mismas parejas, hermano, que lo hacen de una manera, hermano, de una manera premeditada y diabólicamente para atacar a la iglesia, a los cristianos, para burlarse a los cristianos, fueron otra vez otras personas. ¿Y sabe qué, hermano? Le llevaron a corte y el pobre perdió en estos días. Lo acusaron de discriminación. Lo acusaron de todo lo que pueda, hermano, la ley caerle encima, y especialmente en este estado. Él perdió toda la batalla. Ellos salieron victoriosos. Ellos se burlan de los cristianos porque dicen: nosotros vamos a ganar un día la batalla. Atienda bien, hermano, por favor. No tiene nada que ver contra el odio a las personas. Nada que ver. Es cómo es que el diablo está manipulando y está cerrando a los cristianos para que llegamos a un momento donde no podamos funcionar, ni decir, ni hacer nada. ¿Ya me entendió? ¿Sí me entendió lo que quiero decirle? ¿Cómo es, hermano, que Satanás está usando todos los medios seculares y todo lo que hay allí? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de Él. Él está entronado en este mundo. Hermano, el Dios de este siglo, el Dios de las tinieblas, Satanás, tiene su trono aquí, gloria al Señor, en los sistemas mundanos de esta tierra. La iglesia se ve opresionada cada día. Y usted tiene que hacerlo por amor, tiene que hacerlo, hermano, por precaución, por lo que sea.
Usted tiene que cerrar la boca. Usted tiene que hacer cosas que no debería de hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas que son incorrectas delante de Dios, aunque sean legales. Hay cosas que son leyes, que son hermano legalmente, pero delante de Dios siguen siendo ilegal. La iglesia cada día va a experimentar que estamos siendo opresionados. Y tú tienes que, una de dos, atiende bien, iglesia, por favor, atiéndeme bien, por favor. Una de dos, o nos vamos con la corriente, o resistimos y somos perseguidos por nuestra posición. Pérgamo se entregó. Pérgamo se casó con el mundo, porque la palabra Pérgamo significa alta torre o incluso significa casamiento. La palabra Pérgamo, el término Pérgamo es alta torre o casamiento. Parece que su nombre tiene, hermano, relación con lo que esta iglesia le sucede. Una iglesia que se casa con el mundo. Pero atienda bien lo que sigue sucediendo en esta iglesia, es importante. Y se le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Eso es importante, gloria a Dios por eso. Y no has negado mi fe, porque todavía la iglesia de Pérgamo pasó por un tiempo de persecución tremenda. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Parece que este Antipas era un creyente. Algunos piensan que se refería a un grupo de creyentes, pero hermano, no hay tanta información sobre este personaje Antipas, pero parece que era un creyente muy fiel, un líder de la iglesia de Pérgamo, muy fiel, un hombre que murió, hermano, entregó su vida, murió con las botas puestas. Dice la tradición, una historia de hermano, la tradición dice que le dijeron: oye, hermano Antipas, ¿ya te diste de cuenta que todo el mundo está en contra tuya? Dice la historia, la tradición, que Antipas dijo y contestó: pues no importa, yo estoy en contra de todo el mundo también. Eso suena un poco a fanatismo, pero va a llegar un punto donde los creyentes tenemos que definirnos bien. Y escucha, hermano, por favor, porque estamos viviendo una época de crisis doctrinal y de crisis, hermano, de liderazgo cristiano verdadero. Muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios también han dejado la doctrina verdadera por asuntos de fama, por asuntos de dinero. Muchos predicadores que en otra hora hablaban abiertamente en contra de las doctrinas equivocadas y falsas y del pecado, pero hoy están calladitos. Se han congraciado con el mundo, se han congraciado con el sistema de doctrinas equivocadas. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser famosos, porque no quieren perder, porque no quieren perder su reputación, ahora Señor, amén, y no quieren dejar la ética profesional, la ética, ahora Señor, de ser ministros tal vez muy educados y no ponerse en un nivel, amén, de parecer fanáticos, porque una de las cosas que temen muchos predicadores, hermanos, muy elocuentes, es parecer fanáticos. Y algunos creyentes también: es que no quiero parecer fanático al contradecirte que tú estás mal. No quiero parecer fanático, ¿verdad? Al oponerme a eso que sé que está mal, pero si me opongo voy a parecer fanático. Y la gente tiene el temor al fanatismo. Muchos cristianos tienen temor al fanatismo, que los tilden de fanáticos. Pero hermano, a esta iglesia se le llama la atención, alabado sea Jesús, porque en medio de un mundo, hermano, gran Señor, de corrupción, la iglesia accede. Ahora, el versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a cometer o a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Quién era Balaam? Balaam fue un personaje del Antiguo Testamento, allá en Números. ¿Por qué Balaam reluce aquí en esta iglesia? ¿Por qué sale hermano Balaam aquí? Porque Balaam es una gloria al Señor, una enseñanza, de alguna manera es como un tipo, Balaam es un tipo de aquellas personas que promueven la inmoralidad.
Cuando leemos en Números, nos damos de cuenta que cuando Israel acampó, hermano, cerca de Moab, en su viaje a la tierra prometida, acamparon cerca de Moab, y el rey Balac, cuando se da de cuenta que Israel está allí, le da mucho enojo, porque además tenía miedo. Él sabía que Dios había utilizado a Israel para derrotar naciones y que ellos iban con mucha fuerza. Dios los había sacado de Egipto, pero él dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero a esta gente aquí, son una amenaza para mi nación, para mi pueblo. Y mandó llamar a un amigo suyo llamado Balaam. Y le mandó mensajeros y le dijo, por favor, Balaam, quiero que vengas por favor, necesito la ayuda tuya para que maldigas a Israel que está acampando cerca de mi pueblo, de mi ciudad, y por favor, te pido que vengas. Y Balaam, hermano, en lugar de decir no, porque él sabía que ir a maldecir no era algo propio, pero él se pone a orar a Dios para ver qué le dice Dios. Y Dios le dice, mira, no debes de ir, pero ve. Pero tú vas a decir solamente lo que yo te diga. Y Balaam, hermano, en el segundo mensajero, Balaam se fue con los mensajeros y a Dios le desagradó. Hay algo, hermano, que me llama la atención muchísimo cuando leo la historia. Atienda bien. Dios le dijo, ve con ellos, pero solamente dirás lo que yo te diga. Y Balaam tomó, hermano, la decisión y se fue con los mensajeros, pero Dios se enojó porque Balaam se fue. La pregunta es, ¿por qué Dios se enojó si le dio permiso? ¿Saben por qué, hermano? Porque Balaam desde el principio sabía, bajo todo concepto de lógica y como profeta de Dios supuestamente, que era totalmente equivocado ir. Y que si Dios le permitía ir, hermano, era para probar la decisión y ahora, Señor, y la obediencia de aquel hombre. Él puede decir, Señor, no, tú me autorizaste, pero yo ni siquiera voy a ir porque maldecir a tu pueblo no es correcto. No, hermano, aquel hombre se fue. Y llegando allá, comenzó, hermano, a tratar de maldecir a Israel, pero no le salía ninguna maldición, solo salían bendiciones. Y solo salían palabras. Mi pueblo Israel es mi pueblo santo a quien yo escogí, hermano. Y allí está el hermano el Números, creo que por ahí por el capítulo 20 en adelante, a donde todo lo que decía Balaam, hermano, eran puras bendiciones y puras cosas lindas de Israel. Y Balac se arrancaba los pelos y se mordía las uñas, enojadísimo porque no maldecía a Israel. Y al final de cuentas, hermano, Balaam prácticamente no pudo maldecir a Israel. Incluso Dios trató de impedírselo un momento, porque Balaam es el representante, es hermano, de alguna manera el tipo de aquellas personas que están interesadas por el dinero, de aquellos que predican, gloria al Señor, por la fama, por el dinero. Porque Balaam, amén, no era, hermano, que había ido por obediencia, no, era un desobediente. Y si él bendijo a Israel, no era por sus palabras, era porque Dios lo estaba, amén, gloria al Señor, haciendo que él bendijera a Israel. Pero en su adentro él tenía aquella intención de decir, ¿sabes qué? Dame el premio. Le había ofrecido, hermano, mucho dinero. Parece que Balaam, hermano, es tipo de aquellos que les encanta el dinero y la fama por la predicación. Permítame decir esto. Yo sé que estamos en Facebook y esto lo miran muchas personas. Pero es triste, hermano, reconocer que hay gente que predican por el dinero y la fama. Que todo, hermano, que parte de lo que los mueve, no es todo el amor de Cristo. Es cuánto me vas a dar cuando llegue allá. Teme el mejor hotel. Yo soy el siervo de Jehová, soy el ungido de Jehová. Debes de tenerme un buen hotel, 5 estrellas. Y una limusina si es posible. Hay tantos predicadores, con todo el permiso, hermano, el respeto al Señor, porque hay que decirlo así, esto ya no es nada nuevo. Con complejo de grandeza. A donde lo que quieren, hermano, es ser reconocidos ellos. Son, hermano, tienen la doctrina, tienen, hermano, el espíritu de Balaam, que aunque aparentan una cosa, aparentan amar a Dios y aparentan, gloria al Señor, hermano, en su corazón solamente hay la avaricia. Bueno, voy a darte una campaña, pero yo cobro $25,000. Yo he escuchado, hermano, cantantes, gloria al Señor, que los invitan y dicen, mira, yo voy por $30,000, ese es mi precio, tómalo, déjalo. Yo lo he escuchado, yo sé de eso. Pero pues ellos son famosos, tienen que mover su equipo y sus cantantes tienen que cobrar eso. ¿Usted me entiende, hermano? ¿Cómo es que esta doctrina está en estos tiempos bien reflejada en los tiempos que estamos viviendo? La doctrina de Balaam, la predicación por la fama, por el dinero, por la avaricia. Y no solamente esto, hermano, esa iglesia de Pérgamo se corrompió de tal forma porque se metió esta doctrina en la iglesia, la doctrina de Balaam.
la enseñanza de Balaam. El diablo, los enemigos de Israel, no pudieron atacar a Israel desde afuera. No pudieron, hermano, atacar a Israel con las maldiciones, amén, de Balaam por medio del consejo de Balac. Pero el diablo, hermano, se inventó algo diferente. Y es lo que está diciendo ahora en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Cuando el diablo no puede atacar la iglesia, hermano, de afuera, el diablo se mete a la iglesia. El diablo se mete a la iglesia. Cuando el diablo no puede atacar tu hogar desde afuera, el diablo quiere meterse a tu hogar. Cuando el diablo sabe que no puede atacarte desde afuera, ahora Señor, con lo que sea, hermano, con tentaciones, con lo que sea, el diablo se mete a la casa por medio de tantas cosas. Y ahora Balaam no tuvo ningún éxito. Estaba tan cegado tan obstinado. Y aunque él aparentemente le decía a Balac, no, es que Jehová me ha dicho, y aunque me des todo el palacio, aunque me des todo, no voy a ir. Hermano, dentro de él había como una hipocresía, un doble estándar. Él decía aquello, pero dentro de sí estaba mirando el dinero, la riqueza, lo que le iba a tocar. De tal forma que Dios mismo tuvo que ponerle un ángel cuando se montó en la burra que tenía. Y Dios le puso un ángel enfrente para que el ángel le tapara el camino para que Balaam no fuera a maldecir a Israel. Mira, hermano, mejor la dichosa burra vio al ángel. Era tan burro Balaam que mejor la burra vio el ángel. Y cuando la burra vio al ángel, ella se detuvo. Oiga, mejor los animales obedecen que uno, ¿sabe? Y se detuvo el animal porque estaba el ángel frente a la burra. Y el profeta, hermano, estaba enojadísimo porque las cosas no salían como él quiere. Está tan arraigado, hermano, el egoísmo en las personas y una estima, hermano, desmedida, que generalmente a la gente casi no nos gusta que las cosas salgan de otra manera sino a la nuestra. Y a veces, hermano, ese egoísmo nos lleva, hermano, a experimentar derrotas y caídas espirituales, porque la gente a veces no estamos en esa disposición que sea el Dios que decide, que sea el Dios que nos dirige en medio de los fracasos o las cosas que podamos equivocarnos. Balaam no quería equivocarse y él dijo, yo voy a maldecir a Israel, o por lo menos voy a ir con Balac para encontrarme. Y Dios le pone el ángel, y el ángel, hermano, se opuso y la burrita no pasó, y aquel hombre comenzó a pegarle a la pobre burra. Y siguió caminando, y el ángel se puso otra vez en medio del camino y permitió, hermano, que la burrita pasara por un estrecho muy pequeñito, a donde le raspó la pata al profeta. ¿Para qué le raspó la pata? Hasta corajudo. Hasta corajudo se puso el profeta y comenzó a darle palos a aquella pobre burra. ¿Sabe qué tuvo que hacer Dios, hermano? Usted ya sabe qué tuvo que hacer Dios. Darle a la burra la inteligencia de hablar. ¿Hasta dónde llega la necedad cuando se pierde el temor y cuando se pierde la sensibilidad con Dios? Usted escucha, y permítame denunciar esto, yo sé que muchos lo hacen y yo me uno a los que lo hacen. Escuchar y ver, hermano, por internet, por televisión, por donde sea, personas, predicadores, mujeres que son supuestamente profetas, hablando unas incoherencias, hermano, unas tonterías y unas cosas del diablo tan distorsionadas, como una mujer que yo miraba en un video que decía, por favor vengan aquí todos y traigan el dinero, hagan su cheque y por favor tráiganlos de a 100 y vamos a darle con este billete la cara a Mamón. No sé quién es Mamón. Y él decía, hermano, sus palabras incoherentes, y una mujer desviada totalmente de la palabra del Señor. Los billetes hablan, mire, escuche la voz del billete, habla, traiga todo el dinero, traiga por favor, y vamos a darle a Mamón en la cara. Yo creo que Mamón es el diablo, ¿verdad? A darle a Mamón, es decir, que usted cuando traiga el dinero a la iglesia, que son los cientos de dólares, su buen cheque de $500, usted le da en la cara al diablo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? La gente, hermano, se entorpece cuando abandonan el espíritu verdadero de la doctrina de Dios. La gente pierde el sentido, la gente se vuelve incoherente. La doctrina de Balaam, exactamente por amor al dinero.
Y cuando la burra se le pone al frente, la burra se pone, hermano, y le habla al profeta: ¿por qué me golpeas? Todo este tiempo te he hecho solo bien y tú me golpeas. Oiga, si yo oigo una burra hablar, créame que yo no me quedo parado para platicar, hermano, con la burra y contestarle. Yo salgo corriendo como un loco. No, él se pone a hablar y continúa en diálogo con la dichosa burra. Entonces Dios abrió, hermano, los ojos del profeta ciego y pudo mirar al ángel. Y aún con todo y eso, dice: ¿sabes qué? Si no fuera por él te matara aquí. Vaya. Y el Señor dijo: ¿sabes qué? No te voy a matar, pero debería matarte y darle la vida mejor a la burra que a ti. ¿Hasta dónde llega la ceguera cuando se pierde la sensibilidad con Dios? Cuando la iglesia, incluso, porque esta iglesia, hermano, Pérgamo, es la iglesia que pierde la sensibilidad. La gente ya no tiene el temor. La gente, conforme pasa el tiempo, lo hemos estado viendo en los últimos 10, 15, incluso podemos decir 20 años, donde se ha perdido mucha sensibilidad en las iglesias cristianas, se ha perdido la sensibilidad. Antes era más delicado el cristiano cuando adoraba a Dios, cuando era, hermano, cuando ministraba en los templos, cuando ministraba en los altares, los que cantan, los que predican, eran más sensibles. Hoy la gente dice: no importa, es que eso es fanatismo, tenemos que venirnos como nosotros somos, Dios nos ha hecho libres y no tienes que estar allí con esa santurronería, amén, que eso no es de Dios. Eso es mentira. Por eso, hermano, que cuando usted va hoy, hermano, muchas iglesias evangélicas, Señor, hermano, lo que hay arriba en los altares son simplemente personas exhibiéndose. Balaam no solamente es tipo, escuche, no solamente, hermano, es tipo de la avaricia. Balaam es tipo de la sensualidad. Balaam no pudo hacer nada contra Israel. Pero más después, cuando usted lee en Números capítulo 31, si no me equivoco, hermano, se da de cuenta que Balaam, por la codicia del dinero, se reunió con Balac y le dijo: oye, ¿por qué no hacemos esto mejor? Escuchen, palabras más o menos lo que le dijo Balaam. ¿Por qué no mejor tú sacas y promueves la belleza de tus hijas, de tu pueblo aquí de Moab, a las más hermosas, y tráelas a Israel para que ellos les llame la atención y ellos vayan allá y caigan? Y lo que hizo Balaam, hermano, fue prácticamente promover la inmoralidad y promover, hermano, la fornicación. No pudo maldecir a Israel, pero sí pudo convencer a cada uno para que ellos mismos cayeran por su propia cuenta, para que ellos mismos se degradaran. Y eso es lo que el diablo hace. Atiende, iglesia, por favor, atiéndeme bien. El diablo puede, amén, a lo mejor no puede atacar a la iglesia en general, porque hay gente orando, hay gente que está firme, hay gente que ora por la iglesia, hay gente que, hermano, gloria al Señor, intercede por la iglesia. Gloria a Dios por eso. Y él no puede tocar la iglesia en sí, pero él sí puede meterse en la iglesia y dañar a algunos y dañar, hermano, algunos grupos de la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que estar alerta siempre. El diablo no puede hacer tantas cosas de afuera, pero sí puede a veces meterse en la iglesia. ¿Y sabe, hermano, qué logró este hombre? Logró con tanta facilidad que los hijos de Israel fornicaran con las hijas de Moab, con las mujeres de Moab. Este espíritu está bien representado en la iglesia de Pérgamo, porque la iglesia se corrompió y se dañó totalmente. Vivimos en tiempos muy parecidos a la iglesia de Pérgamo. Muy parecidos. Con un espíritu de avaricia, con muchos falsos predicadores y falsos profetas que están predicando y enseñando doctrinas o tratando de evitar por lo menos no predicarlas, porque suena mal, porque su posición, porque su profesión, porque su posición como ministro no les permite hablar sobre cosas que vayan a ahuyentar a alguien, que vayan a ofender a alguien. Los mensajes de Dios
Yo siempre he creído que la Biblia no nos ofende. Hay personas que pueden usar la Biblia para ofender y eso es incorrecto. Pero la Biblia no nos ofende. La Biblia nos confronta. Y cuando nos confronta la palabra del Señor, tenemos dos cosas que podemos reaccionar. Una, o nos ofendemos y renunciamos a aquel consejo, o nos humillamos y cambiamos. Hay dos cosas que podemos hacer. Hay dos cosas a las que podemos reaccionar cuando la Biblia nos confronta, cuando el Señor nos confronta con su palabra. Porque la Biblia no es para ofender a nadie. Ahora, que la Biblia, hermano, causa incomodidad, por supuesto que sí. Ahora, la Biblia puede ofender, pero ofende a aquellos que no tienen un propósito, aquellos que no tienen realmente, hermano, una intención verdadera de cambiar en su vida, se sienten ofendidos. Pero la Biblia no es para ofender ni para ahuyentar a nadie, es para restaurar, es para levantar. Es para confrontar nuestro pecado. Es para decirnos: Abraham, estás mal. Tienes que arrepentirte, Abraham. Estás mal. No importa que seas pastor, estás mal. Estás dejando algo en tu vida, estás mal. Y la Biblia me confronta a mí, me confronta. Me hace sentir incómodo. Entonces yo tengo dos formas: o le huyo a eso y lo ignoro, o trato de reparar aquello y levantar aquello en mi vida. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Y precisamente, hermano, ese es el mensaje a las iglesias: para restaurar, para levantar aquella condición y para enseñarnos a nosotros de esta época que esas declaraciones proféticas de Cristo, hermano, las 7 iglesias no se quedaron allá solamente. Cada una de ellas está muy bien representada en la iglesia de ahora. Cada una de ellas. La iglesia de Éfeso, una iglesia que dejó el primer amor. Hay iglesias que en algún tiempo practicaron, hermano, un avivamiento lindo, después lo dejaron. La iglesia, gloria al Señor, de Esmirna, una iglesia en un tiempo que fue perfecta, una iglesia que estuvo en ese avivamiento. Hay iglesias que han experimentado eso, avivamientos maravillosos. Pero luego entra la iglesia de Pérgamo, la iglesia que comienza a dejar que entre, que a ella, ¿qué cosa, hermano? Que entre a ella el mundo. El mundo. Una de las cosas, mi amado, para terminar, escucha bien. Una de las cosas más importantes que la iglesia debe vigilar es cuidar lo que Dios te ha dado. Dice Hebreos: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuida tu salvación. No es que tú tengas la autoridad de tenerla o no tenerla, porque Dios te la da por gracia. Y aquí queremos aclarar eso para que no se malentienda que la salvación es por obras. Pero déjame decirte que tú, con tu libre albedrío, porque Dios no te quitó el albedrío cuando te dio la salvación, tú sigues teniendo la misma decisión de decidir servir a Dios o decirle un día: Señor, yo me cansé de la iglesia, ya me aburrí, o cualquier cosa, y apartarse de Dios. Eso es un hecho. Por eso, hermano, estos mensajes de las 7 iglesias son importantes para nosotros, porque en cierta forma, no, o yo diría, hermano, directamente, en cierta forma, directamente han afectado a la iglesia durante todas las etapas, desde 2000 años hasta esta época. Pérgamo, la iglesia casada con el mundo. La iglesia que va del brazo con el mundo. La iglesia que ya no conoce la diferencia entre una cosa y otra. La iglesia que ya no conoce la diferencia entre un escenario mundano donde canta la gente al mundo, le canta a la mujer al caballo allá en los bailes, a una iglesia cristiana donde hay tantas personas, hermano, que te dice: ¿ese es un culto evangélico o es un baile? Permítame, hermano, decir esto porque es una verdad. Y si dijimos que la iglesia fue llamada para estar fuera y ser selecta, ¿qué diferencia habría entonces si la iglesia se mezcla con el mundo? Hay gente que dice: hermano, es que tenemos que ser como el mundo, pagándonos al mundo. ¿Qué? Esa es una doctrina equivocada, es una doctrina de Balaam. Es más, hermano, es una doctrina diabólica. La Biblia dice que no te conviertas tú a ellos, sino ellos a ti. La Biblia dice: salid en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré como a pueblo. La iglesia es única. La iglesia no puede mezclarse con el mundo, pero lo ha hecho. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo habló en su palabra, porque los humanos fallamos, los humanos fallan. Yo platico con mi hija mucho, siempre platicamos, salimos por ahí, plática, entre otras cosas, hermano. Hablaba y le decía: hija, una de las cosas que a mí me preocupan es cuando una iglesia crece. Alguien diría: ¿por qué? Porque cuando una iglesia crece y Dios la bendice, la preocupación consiste en que los siervos de esa iglesia, el pastor de esa iglesia, sea quien sea, puedo incluirme yo,
no llegue un día y se crea. Y que después que tenía 4 o 5, después tenga 300, 400 o 200 y diga, esta es la iglesia del pastor Abraham, mi iglesia, cuidado. El peligro de los hombres, aunque sean cristianos, es no mantener sus pies en la roca que es Cristo. Porque yo desafortunadamente, hermano, desafortunadamente he conocido hombres de Dios que comenzaron con 2, 3 personas en su casa, hermano, en su casa. Yo los conocí, estuvieron en mi iglesia. Y después crecieron tanto, hermano. Unas iglesias lindas. Pero me di de cuenta que esos pastores que en otro tiempo eran tan sencillitos, hoy, yo no sé si ahora lo hagan todavía, pero en un tiempo traían hasta guardaespaldas. No, por favor, no se acerquen al varón de Dios, no se acerquen, por favor, hagan línea. ¿Qué? ¿Hasta dónde puede llegar, hermano, la soberbia del hombre cuando aún nosotros como cristianos, como pastores, podemos creérnosla? De que el que se merece la gloria y la honra se llama Jesús. De que el único hermano que merece toda la adoración, merece todo el reconocimiento y la admiración se llama Jesús. Nosotros no somos nadie, solo somos servidores de Él. La ostentación y el poder y la sensualidad habían permitido que la iglesia de Pérgamo se diluyera y se perdiera hasta que vino la reforma, cuando Martín Lutero, mire hermano, lea la historia, la iglesia cristiana se perdió por muchos años. Existió solamente como una iglesia-estado, donde ya se convirtió, allí es donde la historia, los historiadores y muchos eruditos creen que allí fue donde, bueno, y de hecho así es, donde comenzó a resurgir, ¿qué hermano? La iglesia católica, porque ve hermano la mezcolanza. La iglesia evangélica se pierde, se diluye, se vuelve estado, iglesia-estado. Y para sobrevivir como iglesia-estado, una sociedad, hay que hacer crucecitas, hay que comenzar a reconocer a los santos, a ponerles nombres, a cambiarle el imperio. El imperio aportó con las imágenes que traía de Babilonia, ya los nombres, y la iglesia cristiana aportó con los nombres cristianos para ponerles el nombre a las imágenes de allá. Simple y sencillo. La iglesia aportó y trajo los nombres de los cristianos evangélicos y la cruz y el simbolismo del evangelio. Y el imperio romano con sus tradiciones de Babilonia trajo las dioses paganos como Semiramis, como gloria al Señor, como Artemisa, como el hijo de Semiramis, gloria al Señor, que era gloria al Señor, se me fue el nombre de él. Amén, el cazador, aquel cazador, gloria al Señor, bueno, se me fue el nombre. Y así, hermanos, se mezcló el imperio con la iglesia, cada uno aporta. Y se vuelve lo que hoy llamamos al Señor la gran iglesia católica. Eso está en la historia. La iglesia se pierde. Pastor, ¿y por qué estamos aquí ahora? ¿Sabe por qué estamos? Lo vamos a leer en las próximas iglesias. Estamos aquí porque hubo una línea bien chiquitita, hermano, una línea, pero mire, tan pequeñita que se mantuvo de cristianos en esa época. A pesar del libertinaje, hubo cristianos que mantuvieron allí la línea muy pequeñita. Y cuando comienza a revelarse, entró el papado, entró, hermano, la liturgia, entró el sacerdocio católico y a establecer el poder al papa. El papa tenía poder sobre el Estado. ¿Y qué pasó? Años después, ya en los 1500, comienza a levantarse una persecución. ¿Por qué persecución ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la persecución? Porque ahora, de esos cristianos que sobrevivieron, digamos que mantuvieron la línea, se están rebelando en contra de tanto paganismo en la iglesia. De ahí sale Martín Lutero, de ahí salen, hermano, muchos reformadores. Y la iglesia otra vez surge hasta los tiempos de ahora. La iglesia de Pérgamo, la iglesia casada con el mundo. Usted y yo no tenemos ningún compromiso con el mundo. No, Señor. Usted y yo no tenemos ningún compromiso con el mundo, ninguno. Cuando usted fue salvo, usted salió del mundo. Cuando el Señor lo apartó para ser la iglesia de Cristo, usted dejó el mundo, dejó el vicio, dejó ese lenguaje que tenía. Y no me refiero a que lo dejó, Cristo lo cambió. Cristo le quitó aquello, Cristo lo transformó. Esa es la iglesia. Y esa iglesia tiene que seguir siendo la diferencia hoy en día. ¿Quiere ponerse de pie conmigo, por favor?
estamos en la tercera de las 7 iglesias que vamos a estar desarrollando en los próximos domingos. Y conforme vayamos adentrándonos, vamos a darnos de cuenta, hermano, que la última iglesia, la iglesia de la Odisea, es la iglesia más terrible de todas las iglesias. Y es la iglesia que proféticamente, por ser la última, representa a la iglesia del periodo moderno, a la iglesia moderna, a la iglesia acomodada. Inclina su rostro, amados hermanos, y que el Señor nos guarde, nos ayude, para que en medio de nuestro caminar mantengamos una convicción poderosa en frente a una acechanza que tenemos cada día, a donde cada momento que pasa nos sentimos más opresionados por la tremenda ola del mundo que se levanta contra la iglesia y la quiere reducir a escombros, y nos quiere reducir al mundo para que, como aquella persona que le tuercen el brazo para que digan sí, me doy, estoy de acuerdo. La iglesia no puede acceder, porque la iglesia es única. Amado Padre, te damos gracias. Señor, gracias porque tú nos sacaste del mundo, pero estamos continuamente en peligro, Señor, porque estamos expuestos, porque nos invade cada día, Señor, tantas cosas que pueden influir en la iglesia, en los creyentes, en la familia, en los hijos, a través de los medios, Señor amado, y que la iglesia se ve, Señor, la necesidad de reforzar su vida espiritual, de reforzar la doctrina, de reforzar la palabra, de reforzar el mensaje, Señor. No podemos cambiarlo, no queremos cambiar el mensaje, Dios mío. No permitas jamás, Dios mío. Señor, haz algo antes que lo hagamos. Haz algo antes de que, Dios mío, alguno de nosotros cambie estas verdades tan profundas y tan especiales. Haz algo, llévanos, qué sé yo, pero que ninguno, Dios mío, nadie, Señor amado, de aquellos que predicamos la sana doctrina, de aquellos que la creemos, Dios mío, dejemos de practicarla, mucho menos, Señor amado, nos apartemos de esas verdades, Dios mío. Permite que en estos tiempos críticos, Señor amado, que son parecidos muchos, Dios mío, a la iglesia de Pérgamo, Dios mío, podamos vivir, podamos discernir, podamos entender la importancia, Señor, de mantenernos apegados a la sana doctrina, de mantenernos apegados a tu palabra, Señor amado, sin caer en el fanatismo, sin caer en el extremismo, Señor, sino en la realidad de tu palabra, en la realidad, Dios mío, bíblica, en que en estos tiempos estamos experimentando, Dios mío, una liberación del pecado, Señor, de una manera terrible en nuestro mundo, en nuestra sociedad, Señor amado, y que la gente ya no puede discernir entre lo malo y lo bueno, y que muchos creyentes, Señor amado, también están cayendo, Señor, en esa trampa del diablo, Dios mío, donde se está, Dios mío, haciendo cada vez más borrosa la visión de la cruz, donde la doctrina no es clara, donde ya no es tan importante, Dios mío, lo que otrora lo era. Señor, ten misericordia y ayuda a tu pueblo, Padre mío, para que no caigamos en las trampas del diablo. Te damos gracias, Dios mío, te bendecimos y pedimos, Señor, que en esta tarde a tu pueblo sea ministrado, que llevemos esta palabra en el corazón, que la llevemos, Dios mío, grabada, que la podamos poner en práctica, que podamos leer tu palabra objetivamente para podernos informar, Dios mío, de tu plan y propósito para nuestras vidas. Yo te doy gracias y yo te bendigo en esta tarde por todas tus bendiciones en el nombre de Jesús.